hijo de Dios debe de conocer. Una de ellas es las marcas del nuevo nacimiento de cada uno como hijo de Dios. Y estuvimos viendo, mis hermanos, que hemos nacido en la familia de Dios por la obra y gracia de Dios en nuestras vidas, a través de la fe, creyendo en Cristo Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Y la primera prueba o la primera marca del nuevo nacimiento del creyente es la prueba del mandamiento. Eso quiere decir, mi hermano, que toda persona que ha nacido de nuevo obedece lo que la palabra de Dios dice. Que toda persona que ha creído en Cristo Jesús se va a someter a practicar y a vivir de acuerdo a los lineamientos, como de acuerdo a los preceptos que Dios ha dado para usted y para mí como hijo de Dios. Ya que en la palabra del Señor nosotros podemos encontrar, mis hermanos, en el versículo 3 dice: en esto nosotros sabemos, en esto usted puede conocer que es un nacido de nuevo en Cristo Jesús por las siguientes razones. Versículo 3 dice: si guardamos sus mandamientos. Aquel que es un hijo de Dios va a obedecer lo que la palabra de Dios enseña. Aquel que es un nacido de nuevo en Cristo Jesús va a poner por práctica lo que la palabra de Dios le muestra, o lo que la palabra de Dios le manda a hacer. Ya que en el versículo 4, mi hermano, encontramos una condición, y dice: el que dice. Muchos podemos afirmar y decir: sí, yo soy creyente, yo soy hijo de Dios, yo soy un cristiano. Pero el versículo dice: el que dice, yo le conozco y no guarda, no obedece sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y recuerden que el ser mentiroso, mi hermano, es una característica del diablo. La Biblia dice que él es padre de mentira. Desde el principio él miente, desde el principio él engaña. Y si nosotros solamente de palabra decimos ser cristianos, pero no obedecemos lo que la Biblia dice, el único calificativo que nos queda bien es: somos mentirosos. Y esa mentira nos engaña a nosotros mismos, como también esa misma mentira va a afectar al testimonio de los hijos de Dios. Pero el versículo 5, mi hermano, fue donde nos quedamos el anterior domingo, y quiero proseguir en esta mañana. Después de que Juan ha dicho: bueno, dejo por claro, no digas que eres salvo cuando no obedeces la palabra de Dios. No digas que eres salvo cuando realmente no practicas lo que la Biblia dice. Por eso en esta mañana, mis hermanos, les animo a que estudiemos el versículo 5. Dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Note bien, mi hermano, la contrariedad de lo que dice el versículo 5, el versículo 4 decía: el que no guarda, el que no obedece sus mandamientos es mentiroso, y la verdad no está en él. Y luego el versículo 5 dice: pero el que guarda, pero el que obedece su palabra. La palabra de Dios es una sola. La palabra de Dios es única, pero tiene bastantes mandamientos, enseñanzas, preceptos, estatutos. Es variada, pero es una la palabra de Dios. Y la voluntad de Dios en su palabra es que usted y yo, como hijos de Dios, le obedezcamos, sigamos esos principios, le demos la gloria y la honra a Él, y vivamos en una comunión y armonía, pero bajo los preceptos que Dios ha establecido. Dijimos, mis hermanos, que nosotros no somos salvos por buenas obras. Nosotros no somos salvos por las buenas personas que seamos. Tampoco somos salvos por mérito que obtengamos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Otro, porque nuestra justicia, o lo más bueno que el hombre puede hacer ante los ojos de un Dios santo, siempre son abominables, son despreciables. Isaías 64:6 decía: nuestras justicias son como trapos de inmundicia, y caímos todo como la hoja, y las maldades, o nuestras maldades, nos llevaron como viento. Mis hermanos, cada uno de nosotros debemos estar dispuestos a obedecer la palabra de Dios, o va a ser una característica en la vida del creyente, la obediencia a la palabra de Dios, en señal de que ha nacido de nuevo.
o prueba de que ha nacido de nuevo. La contrariedad es, puede uno decir, sí, yo soy creyente, yo soy hijo de Dios, pero si no estoy obedeciendo, la palabra de Dios me dice, soy mentiroso. No estoy practicando la verdad. Y en este versículo 5 dice, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Aquí dicen, mis hermanos, podemos encontrar un problema y poder pensar en lo que dice este versículo y dice, el que guarda su palabra. Muy bien sabemos, usted y yo, que desde el momento que creímos en Cristo Jesús, no hemos guardado a la perfección lo que la palabra de Dios enseña. En algún momento de nuestras vidas hemos fallado a algún principio que la Biblia nos enseña, que Dios nos muestra. Pero mi hermano, el versículo aquí lo que quiere enseñar dice, pero el que guarda. La palabra guardar en el griego es tereo, significa vigilar, ¿ya? Significa vigilar, tomar importancia, darle el realce que se merece, el valor para mi vida. En otras palabras, la palabra de Dios está diciendo, aquel que se interesa por vivir de acuerdo a lo que Dios ha puesto, aquel que vive vigilando, interesado, dando importancia a lo que la Biblia dice, siguiendo esos lineamientos, es una evidencia de que en verdad él ha nacido de nuevo. Tiene el anhelo de someterse a lo que Dios dice, vivirlo a diario en su vida, cada día. Se cuenta, mis hermanos, que en la antigüedad los marineros, o los primeros marineros, no tenían como hoy día disfrutan de señal satelital, posicionamiento global para sus señales de radio, para que los guiaran y los condujeran hacia el lugar donde ellos querían llegar. Estas personas o estos marineros en aquel entonces, ellos se guiaban a través de las estrellas, ¿ya? Y una persona iba mirando, vigilando a aquella estrella para no perder el rumbo. El momento que aquel vigía perdía la mirada de esa estrella, fácilmente podía terminar en cualquier dirección, ¿ya? Fácilmente podía perder la dirección o el objetivo hacia el cual se dirigían. El vigilar las estrellas para estos marineros puede ser lo mismo que para nosotros como hijos de Dios. Si nosotros, mis hermanos, no estamos estudiando la palabra de Dios, no le estamos dando importancia a este libro, fácilmente vamos a dirigirnos o conducirnos en este mundo de acuerdo a nuestro propio pensar, de acuerdo a la manera que vive el montón, de acuerdo a lo que otros me digan cómo tengo que vivir, pero no de acuerdo a lo que la Biblia dice. Por eso el versículo dice, el que guarda. Es importante que usted y yo, si queremos agradar a Dios y queremos demostrar en nuestras vidas, una de las marcas de nuestro nuevo nacimiento es que obedezcamos la palabra de Dios. Es que obedezcamos la palabra de Dios. Y el versículo continúa diciendo, aquel que obedece, aquel que vigila la palabra de Dios para ponerla por práctica, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En este el amor de Dios se ha perfeccionado. Ha sido receptor de esa gracia. Ha sido receptor de esa gran misericordia a través de Cristo Jesús. Y quiere vivir de acuerdo a los lineamientos que Dios ha establecido. Hermanos, desde el momento que usted y yo recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, el mayor deseo que debe haber en nuestro corazón es, mientras más conocemos a Dios, más nosotros tenemos que amarle. Mientras más yo conozco a Dios, más tengo que amarle, y viceversa. Mientras más le amo, más le estoy conociendo. Por eso el versículo dice, en este verdaderamente el amor se ha perfeccionado. El mayor anhelo en la vida de todo creyente, de cada uno de nosotros, mis hermanos, debe ser conocer a Dios, porque Él nos conoció primero, porque Él fue quien nos buscó. No fuimos nosotros que buscamos a Dios, pues el hombre por naturaleza jamás se va a dirigir hacia Dios.
Más bien, va a querer huir, querer hacer lo contrario. Así que, mis hermanos, tomemos en cuenta esto. Una de las marcas del nuevo nacimiento de todo creyente, de toda persona, es que obedece a la palabra de Dios. ¿Cómo? Guardando su palabra, guardando lo que la Biblia me enseña. Y para ello tengo que tomarle importancia. Tengo que darle la validez que ella tiene en mi vida, para mi conducir a diario. Muchos de nosotros podemos decir, pero no creo que yo sea salvo porque sé que la capacidad de pecar está dentro de mí. Mis hermanos, la palabra de Dios tiene la respuesta en el versículo 8 del capítulo 3. Miren lo que dice el capítulo 8, el versículo 3. Es cierto que nosotros como creyentes no somos perfectos en guardar los mandamientos de Dios, ¿ya? Y quizás uno llegue a decir, porque sé que tiendo a pecar, sé que no soy salvo. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos da una respuesta. Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 8. Miren lo que dice allí, mi hermano. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Tomemos atención, mi hermano, en la primera parte del versículo 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado. En una forma gramatical, esto está presentado en un tiempo presente, habla de un curso habitual. El que practica el pecado. Usted como hijo de Dios, nosotros como cristianos, que hemos conocido a Cristo Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas y llevándonos hacia Dios, mis hermanos, aquel que le ha conocido a Dios, la Biblia dice que no practica el pecado. Versículo 6 dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y el versículo 8 decía, el que practica el pecado es del diablo. Esto habla de un curso habitual. Es decir, si alguien dice ser cristiano, pero anda metido todavía aún en el alcoholismo, anda metido todavía en adulterio, anda metido todavía en fornicación, o anda metido todavía en cosas que la palabra de Dios nos manda que no hagamos, el versículo dice aquí, es del diablo. Si está habituado a vivir en esa misma manera de vivir que vivía antes, es del diablo. No es un cristiano. No puede ser cristiano aquel que continúa viviendo, deleitándose, haciendo del pecado un pastel diario en su vida. Como cristianos, mis hermanos, vamos a pecar, vamos a fallar ante la santidad de Dios. Pero el momento que nosotros pequemos,